Bendiciones, hermanos. Qué alegría de poder encontrarnos, aunque sea por aquí otra vez, ¿no? Hoy nuestro estudio va a abarcar desde el capítulo 1, desde el versículo 7 al versículo 8. Y vamos así, no nos entretenemos más porque hay mucho que decir hoy. Am, Dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando dice he aquí, usa la palabra griega ido, que significa mira, mira, mira con urgencia, mira con los acontecimientos, con la expectativa de que es un paso más, cada acontecimiento que ocurre es un paso más para la venida del Señor. Por eso dice, he aquí, Él viene, o he aquí que viene. He aquí que viene, quiere decir, mira, está viniendo ya. Es un presente con un futuro profético. Juan estaba escribiendo el libro dictado por el mismo Señor hace casi 2000 años. Desde entonces, cada acontecimiento histórico que ha sucedido está avanzando la segunda venida del Mesías. Gloria al Señor, está viniendo ya. Cada acontecimiento es un paso más cerca. Y dice con las nubes. He aquí que viene con las nubes. Es una simbología, es una figura simbólica de la presencia de Dios y de su gloria. Lo puedes ver en Éxodo 16:10. Cada vez que habla de las nubes o de la nube, está hablando de la gloria de Dios. Por lo tanto, entendemos que así es. Con las nubes quiere decir la gloria de Dios. Y que a la vez, como se fue, volverá. En Hechos 1, versículos 9 y 11, así lo encontramos. Como se fue, ascendió al cielo en una nube de gloria, y así volverá también el Señor. Por lo tanto, cumplirá tal y como está escrito la palabra de Dios. Y vemos este cumplimiento también en el libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13, en el Evangelio de Mateo 16:27 y también el 26:64. Lo podéis ver también tranquilamente ahí donde estás para cotejar y seguir el estudio. Bien, muy bien. Y dice, y todo ojo le verá. Y todo ojo le verá. Es decir, todas las naciones lo van a ver. En su primera venida vino humilde como el siervo de Dios, y todas las naciones han conocido que Jesús es el Señor. Lo acepten o no lo acepten, pero Jesús es el Señor. Jesús ha dicho que Él es el Mesías, que Él es el Rey, que Él es el soberano y que un día va a venir a gobernar la tierra. Otra cosa es que la gente lo crea, pero lo crea o no lo crea, va a suceder. Pero en su primera venida vino como humilde como el siervo de Dios. Nació en un pesebre, murió en una cruz como un malhechor, cumplió su propósito, pero vino como ese siervo de Dios que no venía a gobernar las naciones ni la tierra. No vino en gloria, sino que la gloria de Dios fue el propósito, el cumplimiento del propósito del Padre al morir en una cruz. Esa fue su gloria. Y la gloria de Jesús ahora mismo es la iglesia que ha ganado y ha comprado con su sangre preciosa. Gloria al Señor. Ahora, en su segunda venida, volverá como soberano rodeado de gloria, y todos lo verán. En esta ocasión el Señor va a venir a gobernar, va a venir a reinar, y todo el mundo lo va a ver. Todas las naciones de la tierra lo van a ver. Pero ahora viene un detalle importante. Dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Quiénes son estos que le traspasaron? Si leemos Zacarías 12:10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará a cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y así llega hasta el versículo 14, dice, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David
y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Bueno, esto es importantísimo, porque aquí nos adelanta ya cómo va a ser la segunda venida del Señor. Y como cuando el Señor venga aquí a la tierra, lucharán contra el Señor las naciones gentiles, y lucharán contra Israel, y será una batalla terrible. Pero el Señor viene y los vencerá, y pondrá sus pies en el monte de los olivos, y ese monte se va a abrir en dos, y un manantial de agua va a correr por en medio. Y curiosamente, capítulo 13 de Zacarías, versículo 1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Si leemos aquí en el versículo 7 de Apocalipsis 1, dice: y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Eso, todos los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, quiere decir que en Jerusalén los israelitas, judíos de la nación de Israel, lo verán, llorarán. Como dice aquí, en aquel día, versículo 11 de Zacarías 12 dice: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará, cada linaje aparte. Y llorarán, versículo 10, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. La nación de Israel llorarán, pero además dice: y todos los linajes de la tierra. ¿Quiénes son todos los linajes de la tierra? Son el Israel que está disperso por todas las naciones de la tierra. Dios sabe quiénes son esos linajes, de las 12 tribus de Israel. Dios sabe quiénes están allí. No todos los judíos no están en Israel. Ahora mismo en el Israel físico están dispersos también por todas las naciones. Y todos estos linajes también van a mirar al Señor y llorarán, como quien llora por el primogénito. Interesante. La nación de Israel no está apartada ni abandonada por el Señor. Simplemente estamos viendo un tiempo que es lo que se le denomina en escatología el paréntesis, el tiempo de los gentiles. Bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que desde que el Señor le da la visión al profeta Daniel de las 70 semanas para el pueblo de Israel, se han cumplido 69. Esas 69 semanas se cumplieron cuando el general Tito en el año 70 destruyó el templo y paralizó la ofrenda en el altar, y ya no se podían presentar las ofrendas en el templo. Como ya no hay templo, está destruido desde entonces. A partir de ahí se paró el reloj de Dios, que es Israel. Y ese proceso, ese punto álgido de la destrucción del templo es muy importante, porque hasta que no vuelva a restaurarse el templo y las ofrendas, no volverá a conectarse otra vez el reloj de Dios. Mientras tanto, entre la semana 69 hasta el inicio de la semana 70 hay un paréntesis histórico, que es la plenitud de los gentiles. ¿Por qué? Porque Israel no aceptó al Mesías, no aceptó a Jesús, y por lo tanto quedaron aparcados, quedaron todavía en el pacto davídico, esperando a que viniera el Mesías. Y están todavía en ello. Ellos están en esa parte de la vía, en ese raíl de la vía, en el que están esperando al Mesías. Están en el pacto davídico. La Iglesia ha entrado en el nuevo pacto que ha hecho Cristo con su sangre, que lo ha sellado con su sangre. Nosotros estamos en ese nuevo pacto. Y así, y ese es el paréntesis ahora mismo de la plenitud de los gentiles. Bien, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo van a ocurrir todas estas cosas? Pues va a suceder de que hasta el final de los tiempos, hasta que el Señor venga, estamos viendo ese paréntesis, porque también nos dice Romanos 11:25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir que Israel está endurecido en parte?
Hay judíos que se han convertido al Señor, se han entregado a Cristo, han reconocido que Jesús es el Señor, que es el Mesías, y han entrado en el nuevo pacto. Al entrar en el nuevo pacto, forman parte de la iglesia del Señor, aunque son judíos de sangre, pero ahora son parte del Israel espiritual. El Israel espiritual es el que será salvo, y ahí entran gentiles y entran judíos. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay más judío, ni gentil, ni bárbaro, ni esclavo, ni cita, ni nada. Ahí lo que hay es una única nación espiritual, porque en definitiva nadie se salva por su linaje, se salva ni por obras, se salva solamente por el Espíritu de Dios y por el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, todo aquel que entre en el nuevo pacto. Pero tienen que acontecerse, tienen que cumplirse los tiempos y los propósitos de Dios para la nación de Israel y también para el tiempo de los gentiles. Este tiempo de los gentiles son la iglesia del Señor que está en el que están entrando almas para que sean salvos definitivamente. Esta es la otra parte de la vía. Este es el otro raíl, paralelo Israel y paralelo a la iglesia. Juntos tienen que llegar hasta el final, porque el nuevo pacto, Israel no se va a salvar por sus obras, ni por ser nación, ni por linaje judío. Se va a salvar porque entrará en el nuevo pacto en Cristo Jesús y va a tener que arrepentirse de sus pecados y lógicamente va a tener que llevar a cabo la salvación en ellos, va a tener que ser de la misma forma. Por eso llorarán, porque reconocerán al Mesías. Al reconocer al Mesías, entregarán su vida a Cristo y la nación entera de Israel será, entera, no personificadamente en cada individuo, porque habrá judíos que se pierdan, sino todos aquellos, toda la nación entera que va a mirar al Mesías, va a llegar a ser salvo. Y será pues, prácticamente toda la nación, porque reconocerán quién es el Señor. Gloria a Dios, qué maravilla. Pero sigue diciendo Romanos 11:25. Dice: hermanos, que no ignoráis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Cuidado, tenemos que tener en cuenta que la iglesia no suplanta a Israel, porque no podemos ser arrogantes en nosotros mismos. La iglesia no suplanta a Israel. La teología de la suplantación no es correcta. Suplantar a Israel no es correcto. Israel está en un tiempo determinado, todavía están en ese pacto davídico, no han entrado como nación, como nación, no han entrado en el nuevo pacto en Cristo y siguen ahí y van a sufrir un montón de consecuencias por ello. Pero al final mirarán al que traspasaron, porque Dios tiene un propósito con ellos por las promesas que Dios ha hecho en el pacto y por las promesas que le hizo a Abraham. Y se tiene que cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Por lo tanto, como es fiel y Dios cumple sus promesas, va a cumplir la promesa que le hizo a Abraham y va a cumplir los pactos y va a cumplir todo lo que ha dicho que se tenga que cumplir. Por eso estamos viendo esto. Versículo 26 dice: y luego todo Israel será salvo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa plenitud de los gentiles. Las naciones enteras, todas las naciones mirarán a Cristo, pero será demasiado tarde una vez que esto acontezca, porque cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, quiere decir que el Señor ya sabe cuántos gentiles son los que se van a salvar, o los que han decidido por Cristo. Dios lo sabe, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Ya sabe el Señor cuántos han sido salvos. Él ya ha estado allí, ya ha estado en el juicio, ya ha estado en el milenio. El Señor ya ha estado allí. Pero los tiempos que nosotros vivimos son los cronos, y Él tiene su tiempo kairos, que es la eternidad, y nosotros tenemos un tiempo limitado, finito, que tenemos que ir segundo a segundo adelante. Dice: en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, el Cristo, gracia y paz os sea multiplicada. Cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento de los gentiles. La plenitud ya habrá entrado. Y es en ese momento cuando Israel reconocerá al Mesías y la nación llorarán como que llora por primogénito, y
se entregarán y reconocerán a Jesús como el Mesías, el enviado de Dios, el unigénito de Dios, y entonces la mayoría, pues la gran parte de Israel, porque la nación entera, me refiero a los mandatarios, al cuerpo sacerdotal, todos reconocerán al Mesías. No quiere decir que individualmente judíos no se pierdan, se perderán también. Pero me refiero, se está refiriendo a la nación y a todos aquellos linajes que están esparcidos por toda la tierra. Mirarán al Señor y se arrepentirán. Gloria a Dios, esto es hermoso. Y lo vamos a corroborar un poquito más adelante. Dice, luego todo Israel será salvo. Versículo 26, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ese agua que se va a abrir, que va a salir del monte de los olivos, va a ser una fuente de agua que va a limpiar a la nación de Israel. Es una simbología preciosa, pero también literal. Y gloria al Señor, porque eso querrá decir que el Mesías ha venido y que todavía hay oportunidad para ello. Gloria a Dios, qué maravilla. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, ahora mismo. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, como he dicho antes. Las promesas a Abraham siguen vigentes. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por lo tanto, Dios no se va a echar para atrás en aquello que dijo en su debido tiempo. Gloria al Señor. Y ahora llegamos al final. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Dios. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios, como te he dicho antes, ha estado en el principio, ha estado ya en el final. Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo, Dios tiene el control de todas las cosas, no se le escapa nada. Principio y fin. Podemos estar tranquilos, hermanos. Podemos descansar en que Él es el Todopoderoso. Ten en cuenta que esta carta está escrita para la iglesia. Está escrita para la iglesia. Daniel, el libro de Daniel está escrito para Israel. Y esta carta está escrita para la iglesia. Gloria a Dios, los dos raíles de la vía. Israel y la iglesia. Pacto davídico, nuevo pacto. Pero al final se van a salvar tanto unos como otros porque entran en el Israel espiritual que está en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Gracias a Dios por su sangre derramada que selló el pacto en el nombre de Jesucristo y que nos ha dado salvación y le va a dar salvación también a ellos y ahora mismo a todos los judíos que se conviertan, obviamente. Pero en aquel momento también mirarán al que traspasaron y entrarán en el nuevo pacto y también ellos serán salvos. Gloria a Dios. Qué hermoso, qué maravilla. Dios es bueno y así vamos a seguir con nuestro estudio, hermanos, porque esto se está poniendo ya bastante interesante. Bueno, Dios te bendiga. Hasta la próxima.